Lecturas devocionales a la luz de la profecía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bienvenidos a la lectura del libro La historia de la redención, capítulo 45, el misterio de la iniquidad. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que daría como resultado el establecimiento del poder papal. Declaró que el día de Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y más adelante advirtió a sus hermanos acerca de que ya está en acción el misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 y 7. Ya en aquella época vio cómo se introducían subrepticiamente en la iglesia los errores que habrían de preparar el camino para el desarrollo del papado. Poco a poco, al principio con cautela y en silencio, y más tarde en forma más abierta, el misterio de la iniquidad llevó a cabo su obra engañosa y blasfema, y aumentó su fortaleza para lograr el dominio de las mentes de los hombres. Casi imperceptiblemente, las costumbres paganas se introdujeron en la iglesia cristiana. El espíritu de transigencia y conformidad fue restringido por un tiempo por causa de la fiera persecución que sufrió la iglesia bajo el paganismo. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia puso a un lado la humilde sencillez de Cristo y los apóstoles, para adoptar la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y en lugar de los mandamientos de Dios, puso teorías y tradiciones humanas. La conversión nominal de Constantino, a principios del siglo IV, causó gran regocijo, y el mundo, recubierto con el manto de la justicia, se introdujo en la iglesia. De allí en adelante la obra corruptora progresó rápidamente. El paganismo, vencido en apariencias, fue realmente el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas ceremoniales y supersticiones llegaron a formar parte de la fe y el culto de los profesos seguidores de Cristo. Esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía, que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. Con el fin de obtener ventajas y honores mundanos, la iglesia procuró el favor y el apoyo de los grandes hombres de la tierra, y al rechazar de ese modo a Cristo, fue inducida a rendir lealtad al representante de Satanás, es a saber, el obispo de Roma. Una de las doctrinas cardinales del catolicismo es que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, investido con autoridad suprema sobre los obispos y los pastores en todo el mundo. Más aún, el Papa se ha arrogado los mismos títulos de la divinidad. Satanás sabía muy bien que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para descubrir sus engaños y resistir su poder. Incluso el Salvador del mundo resistió sus ataques por medio de la palabra. En cada uno de sus asaltos, Cristo empleó el escudo de la verdad eterna al decir, «Escrito está». A cada sugerencia del adversario opuso la sabiduría y el poder de la palabra, para que Satanás pudiera conservar su dominio sobre los hombres y afirmar la autoridad del usurpador papal. Debía mantenerlos ignorantes acerca de las Escrituras. La Biblia exalta a Dios y pone al hombre finito en su correcta ubicación. Por lo tanto, sus sagradas verdades deben mantenerse ocultas y mejor suprimidas.
Esa fue la lógica adoptada por la Iglesia de Roma. Por cientos de años impidió la circulación de la Biblia. Se prohibía a la gente que la leyera o que la tuviera en sus hogares, y sacerdotes y prelados, carentes de principios, interpretaban sus enseñanzas de manera que apoyaran sus pretensiones. De esa manera, el Papa llegó a ser casi universalmente reconocido como representante de Dios en la tierra, dotado de autoridad suprema sobre la Iglesia y el Estado. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Si Dios lo permite, continuaremos el día de mañana. Dios les bendiga, tengan todos un feliz día. Esta fue una producción de Radio La Luz de la Profecía. Búscanos en www.radiolaluz-de-la-profecía.com de Lima, Perú, distrito de San Juan del Lurigancho.